Hola a todos, muy bienvenidos a un vídeo más para las lecciones de grupo familiar, o sea, las lecciones de nuestra célula, ¿vale? En esta semana hablaremos acerca de la elección de las amistades. Esta lección tiene dos partes y en la primera parte veremos que las buenas compañías o las buenas amistades producen buenos resultados, y en la segunda parte de esta lección veremos que las malas compañías, claro, traen malos resultados. Uno de los mayores secretos en la vida es saber elegir las amistades. ¿Por qué? Porque nuestras amistades pueden destruirnos o pueden bendecirnos. Vamos a la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, te quiero pedir que la abras en 1 Corintios, capítulo 15. Es importante que siempre tengas tu Biblia a mano. ¿Para qué? Para comprobar por la palabra de Dios que todo lo que estoy enseñando aquí está basado en su palabra. 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 33. Dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Era el apóstol Pablo y estaba hablando con personas de la iglesia, o sea, personas que ya eran convertidas, ¿vale? Él estaba diciendo que no se dejen engañar por las malas compañías, por aquellas personas que dicen ser buenas personas, hasta ser creyentes y todo, pero tienen un carácter pésimo, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Sabemos que nuestro carácter se compone o está constituido por nuestros hábitos o nuestras costumbres. Y entonces, Pablo estaba diciendo, no piensen que actuando así vais a demostrar que conocéis a Dios. Yo os digo que para vuestra vergüenza, muchos de vosotros no conocen a Dios en absoluto. ¿Por qué? Porque estaban andando en pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es rebelión en contra de la palabra de Dios. Es desobedecer la palabra de Dios. Entonces, Pablo estaba hablando a la iglesia de Corintios. Estaba diciendo, vosotros estáis andando en pecado. Muchos de vosotros estáis andando de tal manera que demostráis que no conocéis a Dios en absoluto. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Dios no es de esta manera. Entonces es necesario tener mucho cuidado con nuestras compañías, con las personas con las que nos rodeamos, porque ellas pueden influenciar nuestras vidas de manera positiva o de manera negativa. Abra también 1 Corintios capítulo 5, el versículo 6. Dice así la palabra: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Pablo estaba diciendo que un poco de levadura leuda toda la masa. Porque hay personas que dicen, bueno, yo tengo un amigo, él consume drogas, pero ya sabes, ¿no? Pero no pasa nada. Yo tengo un amigo que él siempre está diciendo palabrotas, siempre está murmurando, siempre está hablando mal de la gente,
pero sabes, es mi amigo, pero sabes, no pasa nada. Pablo está diciendo, no, es importante que os deis cuenta de eso, que un poco de levadura leuda toda la masa, que un poco de malas costumbres, de malos hábitos, nos pueden infectar o nos pueden influenciar de forma negativa. Por eso Pablo está diciendo, tened cuidado que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Vale? Entonces es importante eso. Las malas compañías producen malos resultados. Abre tu Biblia en Salmo en el capítulo 1. La palabra de Dios dice, ¡qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones! Importantísimo. Es una alegría, o sea, en otras palabras, la Biblia está diciendo aquí en Salmo, felices son los que no siguen consejos de malos. Felices son los que no andan con pecadores, con personas desobedientes, murmuradores, que no andan con burlones. El rey David aquí está diciendo, serás feliz si tú no andas en consejos de malos. O sea, no te sientas con personas que siempre están hablando mal de los demás, con personas que siempre están criticando, con personas que están haciendo burla, ¿sabes? Hasta de políticos, gobernantes, de compañeros de trabajo. Es muy peligroso. Todo este tipo de cosas atraen maldiciones a nuestras vidas. Porque según la Biblia dice que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces, si no quieres que la gente se burle de ti, que la gente hable mal de ti, que la gente murmure, entonces no lo hagas. Esto es muy, muy importante. ¿Vale? Todas estas cosas, pues, producen malos resultados a nuestras vidas. E inclusive, estas cosas atraen miseria a nuestras vidas. Atraen pobreza. Si vamos, por ejemplo, a Números, en el capítulo 33 de Números, el versículo 50 al 55. Veremos qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, mientras acampaban cerca del río Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor dijo a Moisés, dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando crucen el río Jordán, a la tierra de Canaán. Expulsen a todos los que viven allí, destruyan todas las imágenes talladas y fundidas, y derriben todas sus imágenes talladas y fundidas. Y derriben todos sus santuarios paganos. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí. Porque a ustedes se la he dado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado, en proporción a su tamaño.
A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra, y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera se hará la repartición de las porciones de tierra entre sus tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astilla en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. Dios estaba siendo muy claro a su pueblo, al pueblo de Israel, diciendo: cuando vosotros crucéis el Jordán, cuando vayáis a ocupar la tierra que he prometido, que os la he dado, que ya es vuestra, tenéis que expulsar al pueblo que esté ocupando esta tierra. ¿Por qué? Porque si vosotros os mezcláis con ellos, si vivís con ellos, si hacéis amistad con ellos, ellos serán una astilla en vuestro costado. O sea que serán una pesadez para vosotros, serán una mala influencia. ¿Vale? Y entonces todo lo que yo haga a esta gente, lo tendré que hacer con vosotros. ¿Por qué? Porque ellos son malos, son una mala influencia. No deben hacer compañerismo con vosotros, tener amistad con vosotros. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, ellos serán de influencia a vosotros. Serán una influencia negativa para vosotros. Era eso lo que Dios estaba diciendo, ¿vale? Las malas compañías también nos traen separación de Dios, nos separan de Dios. Salomón, por ejemplo, él se separó de Dios a causa de las malas compañías, a causa de las compañías de mujeres que Dios le había dicho que no tuviera relación con ellas. Y eso lo podemos ver en Primera Reyes capítulo 11, en el versículo del 1 a 13. Primera Reyes 11, del 1 al 13, ¿vale? Vamos a leer, es un poco larga, pero es importante. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón y de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón era ya anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor, su Dios, como lo había sido David, su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma totalmente
o sea, en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Incluso construyó un santuario pagano para que Mos, el detestable dios de Moab, y otros para Moloch, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso y hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rendiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos, pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Entonces vemos que Dios le había dado instrucciones al rey más sabio que existió acerca de las compañías. Pero Salomón no hizo caso del mandato de Dios. Y esto trajo consecuencias a su vida, ¿vale? Así que es importante mirar bien nuestras compañías, ¿vale? No importa lo que diga la gente, lo más importante es obedecer a Dios, ¿vale? Porque Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que seamos fieles a su palabra, que obedezcamos sus mandatos. Y uno de sus grandes mandatos es tener cuidado con la gente con la que nos rodeamos. ¿Por qué? Por causa de las malas influencias. También podemos ver, no lo vamos a abrir por el tiempo que tenemos un tiempo muy limitado, pero en casa luego puedes ahora mismo tomar nota de estos versículos bíblicos y cuando tengas un rato pues estudiarlos, ¿vale? Veremos que también las malas compañías pueden atraer la ira de Dios hacia nuestras vidas. Esto lo podemos ver en 2 Crónicas, capítulo 19, el versículo 2. También Proverbios, capítulo 13, el versículo 20. Las malas compañías también pueden traer vergüenza a nuestros padres. Proverbios, capítulo 28, el versículo 7. Esto lo podemos abrir, ¿vale? Proverbios 28, el versículo 7. Dice: los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Es muy importante que aconsejemos a nuestros hijos en cuanto a las compañías, ¿vale? Las malas compañías, no andar con personas o con chicos que maldicen, que fuman, que se emborrachan, que están siempre diciendo palabrotas, que están murmurando, diciendo perversidades, siempre maldiciendo. Es importante alertar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, aunque ellos crean que no, cogerán estas malas costumbres. Y a Dios no le agrada. Y este tipo de cosas pues traen consecuencias a nuestras vidas. También las malas compañías nos pueden llevar
a negar a Cristo, ¿vale? A decir que no conocemos a Dios o que no creemos en Dios. Es importante tener cuidado con estas cosas. Nos pueden también llevar a la corrupción. Acerca aún de la negación a Dios podemos, luego cuando podamos, San Juan capítulo 18, versículo 17 al 25, acerca de corrupción, que las malas compañías pueden traer corrupción a nuestras vidas, puedes ver luego 1 Corintios capítulo 15, el versículo 33. Ahora veremos también que las buenas compañías producen buenos resultados. Salmo capítulo 1, el versículo de número 3. Salmo 1, el versículo 3. Dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperarán en todo lo que hacen. Eso está hablando de las personas que no se sientan en rueda de escarnecedores, no se sientan con burlones, con pecadores. Entonces, estas personas siempre darán, fruto a su tiempo. Estas personas prosperarán según la palabra de Dios, ¿vale? Es muy importante que sepamos elegir nuestras amistades. Dice que también las buenas amistades pues producen temor a Dios. Temor aquí no se está refiriendo a miedo, sino respeto en cuanto a Dios, en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, ¿vale? Y esto lo puedes ver en Salmo, en el capítulo 119, el versículo 63. También puedes ver Proverbios capítulo 2, versículo 20 al 21. Proverbios 13, 20. 1 Timoteo, el versículo 4. 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 12. Y para acabar, podemos ver Tito, el capítulo 2, el versículo 8. Tito 2, el versículo 8. Dice así la palabra: enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Entonces tenemos que no solamente no andar con malas compañías, sino también enseñar a otros a no andar con malas compañías. ¿Para qué? Para que puedan prosperar, para que todo les vaya bien, ¿vale? Esta es la palabra que yo tenía hoy, y marcamos encuentro en la próxima semana. Así que si estás viendo este programa por primera vez y todavía no te has suscrito al canal, hazlo hoy mismo para recibir todos los mensajes que vaya a subir al canal y así estar informado, recibir directamente notificaciones en tu teléfono. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.